Hola, un saludo a todos y todas. Acabó el torneo, el único torneo en el 2021 en el fútbol boliviano. Tenemos un campeón, tenemos 8 clasificados, dos equipos que están todavía peleando por ascender y descender. Este programa ha sido grabado antes del último partido. ¿Cuántos jugadores hay en el fútbol boliviano? ¿De dónde son? El año 1977, cuando todavía había el fútbol profesional en diferentes ramas, hubo una crisis profunda después de que Bolivia perdió por 8-0 contra Brasil y por 5-0 contra Perú en una liguilla clasificatoria para el Mundial de 1978. Entonces se remeció el fútbol boliviano porque se había envejecido demasiado, se había extranjerizado demasiado y no había muchos jugadores para escoger para la selección boliviana. Fue uno de los motivos para crear lo que después se llamó la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, con 16 equipos en ese momento, cuyo uno de esos objetivos era crear las condiciones para que el fútbol boliviano en su conjunto tenga jugadores bolivianos de todo el país, de los 9 departamentos de este país. Pasaron los años desde el 77 hasta el 2021. Estamos hablando de aproximadamente 35 años de fútbol boliviano, sí, 35 años de fútbol, y resulta que hoy en el fútbol boliviano la situación del origen es que tenemos 340 jugadores bolivianos nacidos en territorio nacional, 87 extranjeros y 34 nacionalizados. Un total de 461 jugadores en los 16 equipos del fútbol profesional boliviano. Uno cuando ve estas cifras dice, bueno, hay bastantes bolivianos. Y vamos a la parte de Bolivia, decir cuántos son de cada uno de los 9 departamentos del país. De los 340 jugadores bolivianos, 185 son de Santa Cruz, 46 son de Cochabamba, 43 son de Tarija, 28 de Chuquisaca, 15 de La Paz, 8 del Beni, 7 de Potosí, 6 de Oruro y 2 de Pando. Es decir, alrededor del 60% de los jugadores bolivianos provienen de Santa Cruz. Uno diría, está bien, es una región en la que da muchos jugadores, pero resulta que el acaparamiento del origen de estos futbolistas ha hecho que otras regiones no tengan ninguna presencia, las mismas que tenían muchísima buena y excelente presencia en las selecciones, en los equipos, hasta antes de 1977 e incluso en 1993, cuando tuvimos la mejor campaña para el Campeonato Mundial de Estados Unidos 94, gran parte de los jugadores son cochabambinos, paceños y nacionalizados. Entonces, el acaparamiento que se ha hecho desde el oriente boliviano ha hecho un daño tremendo, porque hoy día en todos los equipos hay jugadores cruceños de regular calidad, de mala calidad y de pésima calidad. No existen jugadores sobresalientes. Después de la generación, podríamos llamar, del 90, con Echeverri, Sánchez, Cristaldo, Moreno, Juan Manuel Peña, no ha habido otra generación de jugadores cruceños que puedan sobresalir y puedan llevar adelante un nuevo proceso que nos permita decir hemos mejorado como fútbol boliviano. Y del fútbol paceño, fíjense en el cuadro que se les presenta, solamente 15 de 340 son jugadores nacidos en el departamento de La Paz. Estamos hablando del 4.6% de jugadores. De Cochabamba, que siempre fue un semillero importante, 46, estamos hablando de alrededor de un 14%.
Así, departamentos que históricamente tenían bastante presencia, hoy están reducidos y en algún caso, como el departamento de Pando, solamente 2 jugadores representan a este departamento en el conjunto de los 340 futbolistas bolivianos que han jugado en el torneo 2021. A este grupo de 340 bolivianos están los 87 extranjeros, que con contadas excepciones, estamos hablando de un Pato Rodríguez, estamos hablando quizás de algún jugador más, pero después el resto, es decir, 85 son jugadores que provienen del anonimato, incluso de provincias que no son muy futboleras y de países que no tienen ninguna experiencia, ninguna expectativa, como el caso de Haití, República Dominicana, porque resulta que en el fútbol boliviano es suficiente que corras y aprendas a rematar y te conviertes en un jugador de expectables condiciones. Jugadores a los que llegan a equipos chicos, como llegaron algún dominicano este año a un equipo pequeño de Santa Cruz, se convirtió en el goleador y ya equipos grandes están ofreciéndole entre 20 y 25 mil dólares de salario mensual. Entonces, claro, los jugadores extranjeros se dan cuenta que aquí pueden tener una mina de oro con solo correr un poco y rematar al arco y convertirse en goleadores. Y el otro tema es de los nacionalizados. Evidentemente, la Constitución Política del Estado plantea que los nacionalizados tienen los mismos derechos y obligaciones que los bolivianos de nacimiento. Pero resulta que en el fútbol boliviano se ha nacionalizado a Gil y Mil, es decir, jugador que les gusta o que creen que pueden de alguna manera posibilitarles el tenerlos en el equipo al margen de los 4 extranjeros permitidos por reglamento. Cada equipo en el fútbol boliviano tiene la posibilidad de hacer jugar en el partido 4 jugadores extranjeros y los otros 7 tienen que ser bolivianos. Y como los nacionalizados adquieren esa condición, hubieron equipos como el caso de Always Ready, que llegó a jugar con 4 nacionalizados y 4 extranjeros. Y solo eran 3 jugadores bolivianos, es decir, a un proceso incluso de desnacionalización del fútbol boliviano es el que se ha llegado en el torneo que acaba de terminar en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Esta es la realidad de los jugadores. Esto está mostrando que se ha priorizado a una región que tiene más del 60% de representantes de jugadores y el otro 40% está en otras 8 regiones. Esto está mostrando que el fútbol boliviano tiene un problema de crecimiento desproporcionado en función de una región que ha logrado copar a nivel de jugadores, dirigentes, organizaciones de fútbol, técnicos, etc. Y esto está haciendo muchísimo daño al fútbol boliviano. Volvemos en otra. Saludos.